Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Eduardo Lozada y vengo a traerles un pequeño estudio sobre la ofrenda que Dios le agrada. Ese es el tema de la prédica de hoy. Vámonos a libros de Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ok, eh, primer punto importante. Vemos a dos personas, a dos hombres que van a entregar una ofrenda a Jehová. Aquí vemos el contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal. En este caso, el hombre espiritual es Abel. Y en el lado contrario, tenemos al hombre carnal, en este caso sería Caín. Como dice la palabra de Dios en los versículos 1, 2, 3 y 4, dice que Abel era pastor de ovejas. Pero dice en el versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. Pero en el versículo 3 podemos observar que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vemos que en la ofrenda de Caín no vemos una especificación o no vemos la excelencia que muestra el texto referente a la calidad de ofrenda que entregó Caín. Vemos que simplemente trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero especifica muy claramente, según el versículo bíblico, podemos observar y podemos entender que habían unas cualidades, habían unas características en la ofrenda de Abel. Dice la palabra que trajo desde los primogénitos, de lo primero de sus ovejas. Dice que no solamente de los primeros, sino también de los más gordos de ellas. Y dice que Dios, Jehová Dios, miró con agrado a Caín y su ofrenda. O sea, también vemos en este versículo el Dios Padre Todopoderoso. No es como muchas veces nosotros, los seres humanos, que muchas veces cuando nos dan un regalo, vemos primeramente el regalo, qué tan grande, qué tan bonito, qué tan adornado está, y después observamos a la persona que nos los está dando. Pero en este caso, Dios, el Padre, el que conoce nuestro corazón, el que conoce las intenciones de nuestro corazón, dice que vio primero a Abel y que después puso su mirada en la ofrenda. Primero vio la calidad, primero vio la calidad de corazón, con la disposición del corazón de Abel. Vio con qué corazón entregado o con qué disposición o con qué agrado, con qué alegría estaba Abel dando su ofrenda. Escudriñó primero el ser de él y dice que le agradó la forma en que Abel le dio la ofrenda. Pero también dice la palabra que puso Dios el ojo en la ofrenda. O sea, que para Dios las dos cosas son importantes. No solamente es el hecho de dar algo bueno, no se trata simplemente de eso, sino también el hecho de cómo lo estás dando, sino también el hecho de la actitud que tienes al darle a Dios. Y eso es lo que ve Dios primeramente, la actitud con la que nosotros estamos dando. Pero también es importante para Dios
lo que tú le estás dando, la ofrenda que tú le estás dando al Padre. Entonces, Dios miró las dos cosas sin perder el interés en ninguna de ellas. Para las dos para Dios fueron importantes. Tanto el que estaba dando como lo que estaba dando. Entonces vemos que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Pero dice la palabra de Dios muy claramente, dice la palabra de Dios pero no miró, que no miró en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, aquí vemos dos cosas muy importantes. Dice que Dios miró primeramente a Caín, escudriñó su corazón, vio lo que estaba en su corazón. No podemos agregar lo que está escrito, no sabemos qué fue lo que Dios vio en el corazón de Caín. No sabemos exactamente qué fue lo que a Dios no le agradó. Pero podemos discernir, podemos entender de que hubo algo malo en Caín que hizo que a Dios no le agradara. Ese es el punto clave en todo lo que vemos en la ofrenda de tanto de Caín como de Abel. En el caso de Caín, Dios miró a Caín, dice que no lo aprobó, no le agradó a Caín, pero dice que vio también su ofrenda y tampoco le agradó. Por causa de esto, dice que Caín, dice que decayó el semblante de Caín, dice que su cara se demacró, dice que su cara se le vio el enojo, que se le vio la transformación en su rostro. Y dice que se ensañó, dice que se ensañó con su hermano. Dice que ese semblante decaído se ensañó. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 7, cuando Jehová le habla a Dios, dice, entonces Jehová Dios dijo a Caín, dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le hace una pregunta a Caín. Y dice Caín, entonces, dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, le dice Dios, aparte de todo esto. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muchas veces, amada iglesia, nosotros somos como Caín cuando estamos ofrendando. Nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de Caín. Nótese que Caín era una persona netamente carnal. Abel era una persona netamente espiritual. Veía las cosas netamente espiritual, entendiendo y comprendiendo que Dios le había dado todo lo que tenía, Dios lo mejor de él. Dios lo mejor de lo mejor que había en su rebaño. Pero este hombre, Caín, este hombre carnal completamente, cometió tres errores fundamentales. Primer error, primer error, ofrendar o darle a Dios con una mala actitud. Segundo error, darle a Dios una ofrenda no digna de él. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que Abel dio mejor excelente sacrificio que Caín. Entonces, podemos observar en ese versículo bíblico que Caín no dio lo excelente, Caín no dio lo mejor de lo mejor. Y quizás dio simplemente lo que le sobraba. Quizás dio lo peor de su fruta o de lo que había recogido de su siembra. No sabemos exactamente lo que dio Caín, pero de algo podemos estar seguros. No dio lo mejor que tenía. Y esto para Dios es grave, porque cuando nosotros le vamos a ofrendar a Dios, cuando un cristiano le va a dar a Dios, tiene que darle lo mejor que tiene. Entonces, muchas veces hoy en día, hermanos, nosotros cometemos el error de que damos con una mala actitud, llegamos a la congregación y quizás estamos molestos con alguno de los predicadores de la iglesia, con alguno de los pastores. Entonces, como sabemos que quizá esa ofrenda va a ser utilizada para el sustento de ellos, quizás como sabemos que esa ofrenda va a ser utilizada para algunas cosas de la congregación,
quizás porque estamos bravos con algunos hermanos, quizás muchas veces no queremos ofrendarle a Dios como Dios se merece, porque ponemos la mirada en el hombre, porque ponemos la mirada en las cosas terrenales, porque vivimos y seguimos estando en la carne. Entonces, cometemos el grave error de que muchas veces nosotros nos fijamos en el hombre y damos una mala ofrenda y no estamos poniendo la mirada en Dios y lo estamos haciendo con una mala actitud y estamos dando un mal regalo. Segundo problema de Caín, no solamente que dio con una mala actitud y dio una mala ofrenda, sino que se ensañó contra su hermano. Y esto es fundamental porque muchas veces vemos a muchos hermanos en la congregación que Dios los prospera, que Dios los bendice, que son hermanos que ofrendan de una manera increíble. Y muchas veces, como vemos el servicio de esos otros hermanos y como vemos el crecimiento de esos otros hermanos, nosotros muchas veces nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de envidia, nos llenamos de resentimiento en contra de ese hermano. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo en el libro de Mateo, que si vamos a entregar una ofrenda en el altar y tenemos algo en contra de un hermano, que dejemos ahí la ofrenda y nos reconciliemos con el hermano. Entonces, no podemos estar en división, no podemos estar resentidos o estar en pelea o con algún resentimiento en contra de un hermano a la hora de ofrendar. Tenemos que estar en completa comunión, como lo dice la palabra, porque a eso nos ha mandado Dios, eso es lo que nos ha enseñado Cristo. Pero vemos que Caín se decayó su semblante y se llenó de odio contra su hermano, se llenó de envidia, se llenó de celos, se llenó de muchas cosas malas, hasta el punto de cometer la tercera falta Caín, terminar matando a su hermano. Este es un hombre que vivía netamente en la carne. Esto es la vida de un hombre que ofrenda dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que está completamente viviendo en la carne, que no pone su mirada en las cosas de Dios, que no pone su mirada en lo espiritual, sino que toda su mirada y toda su atención está en lo carnal. Y este es el error más grave que nosotros podemos hacer. Caín, un hombre carnal, un hombre murmurador, un hombre que quizás hoy en día, para plasmarlo dentro de la congregación, un hombre que murmura de los pastores, un hombre que murmura de los hermanos en la iglesia, un hombre que murmura de los ministros que están a cargo en la congregación. Entonces, podemos observar los errores fatales y garrafales que son de desagrado para Dios, que son de desagrado para una ofrenda digna. Pero la palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 8. Vámonos un momento al libro de 2 de Corintios. Busquen en sus Biblias 2 de Corintios capítulo 8. Mejor capítulo 9 versículo 6. Dice así: Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Es importante entender que una de las cosas principales, que una de las cosas fundamentales para nosotros hacer una buena ofrenda, para nosotros poder hacer una ofrenda que a Dios le agrade, es no hacer por necesidad. Porque ese era el problema el que estaban pasando los judíos en ese tiempo. Que como habían promesas de que si ellos sembraban, Dios les iba a dar. Entonces por la necesidad que ellos tenían, daban mucho para obtener de Dios. Lo hacían con la intención de dar para recibir. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que el que dé, no lo dé por necesidad, no lo dé porque esté pasando por una necesidad. Porque así somos los seres humanos. Damos simplemente también para obtener algo de parte de Dios. Pero la palabra de Dios dice que aquel que dé, que no dé por necesidad, sino que lo dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Entendiendo el principio que el que ciega escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
pero nunca pensando en sacar un provecho de parte de Dios o querer sacar algún bien para nosotros mismos, sino dando porque queremos honrar a Dios, sino dando porque estamos alegres y contentos con Dios y queremos darle un regalo, porque eso es lo que significa la palabra ofrenda, regalo, regalo. Y esa palabra regalo, cuando usted mundanamente le va a dar un regalo a un amigo, usted lo hace con mucha alegría, usted lo hace para ganarse más a su amigo, para tener más lazos con su amigo, para hacer que su amigo esté contento. Y ese es el objetivo por el cual el cristiano también debe darle a Dios, para honrarle, para respetarle, para mostrarle que le respetamos, para mostrarle que le amamos, para mostrarles de que queremos que Él esté contento con nosotros, para mostrarles de que todo lo que tenemos, para demostrarle a Dios de que todo lo que nosotros tenemos ha venido de parte de Él y es Él el que nos lo ha dado. Y en gratitud a eso, nosotros también damos a Dios. Con estas palabras termino, hermanos. Dios me los bendiga y me los guarde. Que pasen una feliz tarde.